La palabra final con la que concluye este párrafo que nos ofrece la Iglesia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, que además nos recuerda en su comienzo que es en el contexto del lavatorio de los pies, podría ser un tema muy bonito para vivirlo en este día. Una palabra que puede dar sentido a toda la jornada, a lo ya vivido y a lo que nos queda de este día. Habla Jesús con toda la autoridad, con la autoridad del Hijo de Dios, como quien habla en nombre de Dios, es más, es Dios quien habla. En verdad os digo, tiene toda la fuerza de la divinidad. El que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Son palabras extraordinarias. Nos dan una dignidad a cada uno de nosotros, a cada uno de los bautizados. Somos embajadores, somos sacramento de Jesucristo resucitado. Nos pone en relación con Él al mismo nivel que es su relación con el Padre. No hace matizaciones, no hace distinciones, no dice un es como si. No, el que te recibe a ti, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Es decir, soy consciente de la responsabilidad que tengo de ser donde quiera que se me envíe, cual sea el contexto de mi vida. Puede ser un contexto muy llamativo, muy público, o puede ser un contexto muy humilde, muy discreto, muy sencillo, aparentemente insignificante, pero importantísimo. Que donde quiera que esté, que quien quiera que yo sea, que mis palabras, que mis obras, que mi vida, que toda mi existencia sea transparencia de Cristo, que por donde pase un cristiano, pase Jesucristo. Es Cristo el que pasa por la vida de los hombres cada vez que nosotros pasamos por la vida de los demás. Pero también debería de ser capaz de hacer lo mismo a la inversa. Cada vez que un cristiano pasa por mi vida, pasa Cristo. Pasa en su grandeza, pasa en su pequeñez, pasa en su fragilidad, pasa también en sus torpezas, en sus pecados, en sus tropiezos. Cada vez que un cristiano por mi vida, pasa Cristo por la vida mía. ¿Cuántas veces pasa Jesús por mi vida y yo no lo reconozco? Otras veces pasaremos por la vida de los demás y los demás quizá no lo reconozcan. Pero ¿no es verdad que podemos decir con nombre y apellidos que Cristo ha pasado por la vida mía en tantas personas maravillosas, extraordinarias, inmerecidas, personas que han sido un regalo de Dios, personas que no es que pasen en un momento fugaz, que conviven con nosotros, que están a nuestro lado? Soy capaz de reconocer a Cristo que pasa por mi vida, en mi marido, en mujer, en mis hijos, en mis padres, en mis compañeros de trabajo, en el párroco de mi parroquia, en mis hermanas de comunidad, en la gente que en un encuentro fortuito, en un avión, en la calle, en la oficina, en un hospital, en la cárcel, en todos los lugares donde se desarrolle la existencia humana, en los lugares más imprevisibles. ¿Cuántas veces, cuando menos lo hemos imaginado, Cristo nos ha salido al camino? Y es verdad que habrá habido ocasiones en que no lo hemos reconocido, pero en muchas otras ocasiones sí. Y no nos vienen a la mente esta mañana, en este día, tantas personas en las que Cristo ha pasado por mi vida. Y no es verdad que humildemente, pero ciertamente, Cristo ha pasado por la vida de los demás porque yo he pasado por su vida. Muchas veces lo habremos hecho bien, como sacerdote, como obispo, como mujer consagrada en la Iglesia, como religiosa, como padres y madres de familia en el sacramento del matrimonio, los jóvenes que pasan por la vida de los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes han llevado a otros jóvenes a Cristo? Y se han encontrado con Jesús, no porque se encontraron con un sacerdote o con un doctor en teología, sino porque se encontraron con un amigo del colegio, con un amigo de la universidad, con un compañero, y por ahí ha pasado Jesús
por mi vida. En la primera lectura se nos ofrece una narración muy interesantísima, porque nos da un lujo de detalles de cómo era la primitiva comunidad cristiana. Nos cuenta los viajes del apóstol San Pablo, pero nos dice prácticamente cuál fue el autobús que cogió, porque nos está contando con un cuidado y con una atención y con un lujo de detalle todas sus andanzas misioneras que son maravillosas. Pablo y sus compañeros que se hicieron a la mar en Pafos, llegaron a Perge de Panfilia, Juan los dejó y se volvió a Jerusalén, pero ellos continuaron, desde Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, entran en la sinagoga. Vamos, es que parece que nos están contando una crónica de algo que pasó ayer por la mañana, parece la página de un periódico. Lo que es maravilloso es que estos son acontecimientos reales, en sitios que existen en la geografía, en días concretos. Nos dice, y el sábado, pues era el sábado, no era ni el lunes, ni el jueves, ni el domingo, el sábado. Entraron en la sinagoga, que es el día que se reúne la comunidad para rezar, los judíos para rezar. Es decir, tiene un frescor extraordinario. Hay una geografía de salvación, hay una historia de salvación. La geografía es la que acabo de repetir. Pero es que luego, cuando el jefe de la sinagoga ve a Pablo y a sus compañeros que se han sentado en medio de la gente, les dice esta palabra tan bonita: ¿tenéis una palabra de edificación que decirnos? ¿Tenéis una palabra que nos ayude a entender lo que acabamos de proclamar en la sinagoga? Pablo se puso en pie y, haciendo seña con la mano de que se callaran, dijo, y les cuenta la historia de la salvación, el Shema. Ayuda a una comunidad judía a entender su propia historia, a saber reconocer la huella de Dios. ¿Recordáis hace un momento decíamos Dios que pasa por mi vida, Cristo que pasa por mi vida? San Pablo les está diciendo, mirad cómo Dios ha pasado por la vida de un pueblo, ha pasado por la vida de una comunidad, del pueblo elegido. ¿Lo supimos reconocer? ¿No lo supimos reconocer? Algunos lo reconocieron, otros lo rechazaron y lo mandaron a la cruz, al Calvario. Pero les está contando la historia de la salvación y además insiste en que Jesús es judío, que es uno de ese pueblo, que Jesús pertenece a esa historia. Y les está recordando, después pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, de la tribu de Benjamín. Y luego habla de David, hijo de Jesé. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Y luego cuenta la historia de Juan el Bautista. Y conoce también la historia de Juan el Bautista, que nos cuenta expresiones, nos da expresiones que no aparecen en los evangelios. Es decir, que toda la relación de Juan el Bautista con Jesús era bien conocida de la primitiva comunidad cristiana, donde dice, yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle la correa de las sandalias. Y les cuenta la historia de la salvación. En el Evangelio, en el contexto del lavatorio de los pies, quien os recibe a vosotros me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al quien me ha enviado. En esta lectura de los Hechos de los Apóstoles aparece este precioso relato, donde nos cuenta la historia de la salvación en unas brevísimas pinceladas. Es como si San Pablo estuviera ya tan acostumbrado a contar la historia de la salvación, a interpretar para los judíos en clave salvífica, en clave cristológica, la historia de la salvación, que ya tiene como la síntesis hecha en la cabeza. Pero los Hechos de los Apóstoles, cuyo autor es Lucas, compañero de San Pablo, lo ha vivido y lo está contando. Fueron de aquí, fueron para allá, en tal ciudad. No era así una vez en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no me acuerdo. No, del nombre me acuerdo, en un lugar concreto. Porque todos nosotros, mis amigos, tenemos no solo una historia de la salvación, también tenemos una geografía de la salvación. Yo no me puedo olvidar del lugar donde me ordené sacerdote, donde fui bautizado, o donde tuve un momento de conversión, o donde hice una confesión que cambió mi vida, o un accidente, o un tropiezo.
las circunstancias diferentes por las que Dios ha actuado, y siempre que pase por ese lugar me acordaré del encuentro que tuve con Cristo en ese contexto y en ese lugar. Y todos tenemos una historia de la salvación, que es única e irrepetible. Es la obra de Dios en mi vida, es el paso de Dios por mi vida. Cristo pasará hoy por mi vida. En la gente, a lo mejor, en la que pasa todos los días de mi vida. A veces lo reconoceré y a veces no lo reconoceré. Y Cristo va a pasar por la vida de otras personas si tú te dejas mover por Él, si tú vas lleno de su Espíritu, si tú, como la Virgen María, vas con prisa a llevar a Jesús en tus entrañas, a llevar a Jesús en tu corazón. Quien se encuentra con ella, como Isabel, se encuentra con Cristo. Tu saludo, la criatura en mi vientre. ¿Por qué? Porque he reconocido a la Madre de mi Señor. Cristo que camina en ella, como Cristo camina en nosotros. Somos también como María Cristóforas, portadoras de Cristo. Cristo que vive en mí, que actúa en mí, que se mueve en mí, que se pasea en mí. Cristo que es sacramento del Padre. Quien nos recibe a nosotros, recibe a Cristo. Y quien recibe a Cristo, recibe al Padre que ha enviado a Cristo, que nos ha enviado a nosotros.